Es sin duda una de las operaciones más cuestionadas y controvertidas del último tiempo. El aumento de capital por más de 8.000 millones de dólares anunciado por Enersys no solo ha recibido el rechazo de las AFP, sino que también ha evidenciado diferencias en el directorio de la compañía. Parte de los cuestionamientos se centran justamente en el papel de los directores. Uno de ellos, Hernán Sommerville, calificó las críticas de un juzgamiento de la calle. Y él está con nosotros en los estudios de CNN para abordar este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Usted cree en el mercado? ¿No es cierto? Of course creo en el mercado. Y en este caso, no es finalmente el juzgamiento de la calle. Convengamos en que si es que esta operación no va, o si esta operación se cae, o si esta operación cambia, o sigue igual, es el mercado el que eventualmente la vota o no. Bueno, la afirmación del juzgamiento de la calle obedece a lo siguiente. Aquí ha habido, en un ambiente de muy poca tolerancia, con mucha descalificación, con adjetivos que no corresponden, un análisis de esta operación. Esta es una operación compleja. Las discusiones del directorio, por definitiva, son reservadas. Y hay mucha información que uno no puede dar por la reserva de un directorio. Entonces, una operación de esta naturaleza, sin haber sido debidamente examinada, simplemente porque un perito independiente dentro de un proceso legal fijó una cifra, porque si hubiera sido diferente, probablemente nada de esto hubiera ocurrido, ha generado todo un debate que podría haberse planteado en términos un poquito más de civility, más gentiles. Corresponde además a un proceso que lamentablemente está ocurriendo en la sociedad chilena, en que el debate de las ideas está siendo transformado en un cuestionamiento permanente en lenguajes que no se condicen, ¿no es cierto?, con una sociedad democrática. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque hay muchas manifestaciones en la sociedad chilena hoy día de que el viejo debate socrático de tolerancia, respeto a las ideas dentro de la divergencia, ha sido reemplazado por lenguajes absolutamente inapropiados. ¿Y para qué voy a empezar? Y además de calificaciones e insinuaciones, y sin que ha habido, lamentablemente, de parte, creo yo, una explicación apropiada de esta operación. Lo que pasa es que en general se siente, y en el mercado y ha sido lo que ha dicho la AFP, que aquí no ha habido una explicación debida sobre qué se va a hacer con la plata. Cuando hay un aumento de capital de estas magnitudes, que es por lejos el más grande que ocurrió en Chile, los directores por supuesto que tienen que saber y saben para qué es este aumento de capital. Porque si no, usted mismo dijo, yo lo oí esta mañana y lo oí ayer también, usted mismo dijo que la situación financiera de Enersys es buena, es decir, tiene buenas calificaciones, por lo tanto podría tomar deuda a buenas tasas. Por lo tanto, si ustedes deciden hacer un aumento de capital, es porque usted sabe muy bien para qué se van a usar esos 8.000 millones de dólares. Y yo le pregunto, ¿para qué se van a usar? Bueno, en primer lugar, a ver, de acuerdo a la legislación chilena, nuestra interpretación de la legislación chilena, nuestra interpretación, apoyada por opiniones legales del fiscal y de 5 de los mayores estudios de abogados de Chile, esta es una opinión en la cual tanto el comité de directores como el directorio de la compañía no le cabe, ni procede pronunciarse. Esta es una operación en que simplemente el directorio elige un perito, ese perito presenta un informe y queda a la decisión de los accionistas aprobarlo, rechazarlo, conversarlo. La valorización de los activos de Endesa en este caso. No, perdóneme, eso es nuestra interpretación con sólido fundamento. Si mañana hay otra interpretación, entonces claramente el directorio tiene que pronunciarse acerca de las bondades de la operación, no puede votar. Pero como le digo, en nuestra interpretación, que ha sido una interpretación de buena fe, respaldada por criterios legales de 5 estudios, se nos dijo que nuestro rol era eso y que no nos correspondía, ni podíamos. Entonces, bajo esa consideración... Pero cosa que no entiendo, ¿cómo usted como director, o ustedes como directores, pueden eventualmente decir sí, o que un aumento de capital, cuando no saben bien a qué se van a destinar esa plata? A lo mejor no es para algo bueno para la empresa y usted tiene que velar por la empresa. Pero perdóneme, en Chile cualquier accionista con el 20% puede obligar a una compañía a llamar a una junta de accionistas sin dar razones. Y la compañía está obligada y sin que el necesario, ni el directorio no tiene, ni le compete pronunciarse. Así que nosotros hemos actuado dentro de la legalidad. En definitiva, después, esta operación va al mercado, se fijó un plazo suficientemente largo para que existiera tiempo suficiente para que todo el mercado se informara, no solo el mercado chileno, sino también el americano,
Y el rol de los controladores, del accionista que pidió esta operación, explicar a los demás accionistas cuáles son los alcances de la operación, las bondades de la operación, y de acuerdo a nuestra interpretación, cuando esta Junta se anunció, y en cumplimiento de la ley chilena, ese era nuestro rol. Que si la ley chilena tiene que disponer otra cosa a futuro, esa es otra cosa. Su rol, por lo tanto, usted está diciendo que en este caso es decir... facilitar un proceso para que una operación planteada por un accionista llegue al mercado y ese accionista que está interesado en esa operación la explique al mercado, la negocie en el mercado, pero no es responsabilidad del directorio. Aún si esto fuera empresa relacionada, suponiendo... nosotros tendríamos que pronunciarnos, pero no votar, porque la mayoría de este directorio está designado por el controlador. Entonces, el rol nuestro, en definitiva, lo que cambiaría en caso de una relación, si esta fuera una operación relacionada, sería simplemente que se pediría otro peritaje y además nosotros tendríamos que pronunciarnos, pero no votar, porque estamos inhabilitados de votar. Esa es la legislación. Yo tengo que cumplir con la legislación, no es un problema de capricho o de arbitrio. Nosotros tenemos, y si nosotros infringimos esa relación, tenemos una. Entonces, aquí se ha generado hoy día una interpretación, ¿no es cierto?, en opinión del directorio, fundada, insisto, no en un capricho o en una ocurrencia, sino fundada en opiniones legales muy sólidas. Ese era el procedimiento. ¿Pero cree usted que entonces lo que está viendo es un buen negocio para la empresa? ¿Usted tiene que velar por todos los accionistas y por el buen funcionamiento de la empresa? No, ¿va a ser un buen negocio? Bueno, eso tienen que decidirnos los accionistas. Y entiéndame, aquí hay un accionista controlador que tiene un 60%. Se requiere un porcentaje mayor. Los demás accionistas, perdónenme, son gente muy sofisticada. Los fondos de pensiones chilenos son gente extraordinariamente sofisticada. Los fondos mutuos, todos los que detentan institucionalmente acciones. El mercado de ADR en Estados Unidos, por definición, es un mercado sofisticado. Por lo demás, en Estados Unidos no había ningún cuestionamiento. Estas disposiciones. Entonces, como le digo, esta es la normativa chilena. Si en definitiva, a partir de esta realidad, se quiere cambiar la normativa chilena, esa es otra realidad. Pero yo... Usted dice que hay 5 juristas que efectivamente dijeron que esto es no es cierto, una operación entre empresas relacionadas, sino que es un aumento capital, ¿no es cierto? Y esto, bueno, yo no he encontrado a esos juristas, pero porque no está publicado, pero no es de ver que esté publicado, o sea, esto está bien. Pero la SBS también se pronunció y dijo que efectivamente esto sí es una operación entre empresas relacionadas y además que hay un evidente conflicto de interés. ¿Qué dice usted respecto al órgano regulador, que finalmente es la SUPER? Bueno, por supuesto, esta es una decisión que nos fue comunicada el día viernes de la semana pasada y tenemos hasta este jueves para tomar una disposición sobre el particular. Yo, como usted comprenderá, soy miembro de un directorio, no voy a dar mi opinión en esta instancia, eso por definición. Mi responsabilidad es como director de la compañía, yo daré mi opinión en su momento en la compañía y la compañía tomará un pronunciamiento el día jueves en la mañana, que hay un directorio, y lo comunicará dentro del plazo señalado por la Superintendencia de Valores. Por el momento, por prudencia, por respeto a la institucionalidad chilena, yo no voy a dar opinión, ni puedo dar opinión. ¿Me entiende usted? Porque esta es una decisión que tomará el directorio en su momento con los antecedentes del caso. Yo no lo puedo pasar a llevar. Con lo que ha sucedido en la última semana y media, desde que se anunció, ¿no es cierto? O más de una semana y media. Desde que además cayeron en su momento mucho la acción de Enersis y también la Endesa. Por algo los fondos de pensiones el mes pasado, ayer supimos que tuvieron una rentabilidad negativa, sobre todo el C. ¿Cree usted que se le está haciendo con esta operación un daño al mercado de capitales chileno? Bueno, yo no creo, porque, a ver, cada vez que hay un aumento de capital, por definición, la acción tiene una corrección el día 1, ¿no es cierto? Porque hay más acciones emitidas y hasta que esas acciones recobran un valor en función de los proyectos que se ponen en marcha. Eso ocurre en todas partes del mundo. Pero además yo me pregunto si en medio de toda esta descalificación, controladores que lo único que les interesa es llevarse toda esta plata para afuera, a países de origen que están en problemas, directorios que no cumplen con su responsabilidad y que abdican del cumplimiento de las responsabilidades, que somos simplemente meros buzones. ¿Usted cree que no hay alguna reacción sobre una empresa, cualquiera chilena, que se diga eso? Que se diga todas estas cosas que se han dicho, que a controladores lo único que les interesa es agarrar toda esta plata y llevársela para afuera. 2, que los directorios no cumplen su responsabilidad, que simplemente obedecen como buzón instrucciones de afuera. Cualquier empresa se ve afectada. Pero ¿qué ha ocurrido con esta empresa? Es lo que yo me pregunto.
Esta es una empresa que sigue funcionando perfectamente bien. Una empresa rentable, una empresa sólida, una empresa que tiene problemas en Chile con la sequía y que lo está abordando bien, una empresa que tiene obviamente problemas regulatorios en la Argentina, una empresa que en el mercado internacional financiero, donde hoy día es un desastre, tiene unos ratings extraordinarios. Están equivocados los mercados financieros internacionales que hoy día están en pánico al considerar que esta es una empresa que tiene casi tasa de interés igual que la República de Chile. Por eso ahí surge entonces, la duda, ¿por qué no hay endeudamiento y sí aumento de capital? Bueno, pero esa es una decisión que tienen que tomar los accionistas, entiéndame. Esa es la normativa chilena. Insisto, aún que esta empresa esta operación sea declarada relacionada, y eso no lo descarto, como le digo, yo cumplo con la institucionalidad chilena. Toda mi vida he trabajado por la institucionalidad. Aún así, el directorio lo único que tendría que hacer es una recomendación y no puede votar. Es decir, el tema vuelve a los accionistas. Y como le digo, estos no son accionistas desinformados. Ellos tendrán que tomar sus decisiones. Yo, como he tratado de explicar, no tengo relación con los controladores. A mí, los controladores me designaron director. Designado director, mi responsabilidad es a la compañía. Yo no conozco a los controladores. Al señor Borja Prado no lo he visto nunca en mi vida. Créamelo. No lo conozco, ni tengo por qué conocerlo. Las gestiones que ha hecho el controlador en Chile, el señor López, yo me he enterado por la prensa y no me corresponde tampoco conocerla. No tengo por qué. Esa es mi responsabilidad y yo voy a cumplir esa responsabilidad porque eso es lo que la normativa chilena a mí me señala. Hernán, hay varias aristas. Pero te digo, yo creo que el tema principal para mí en todo esto, mi sorpresa, es una sorpresa que yo vengo ya observando en generalidad. En este país se están rompiendo normas de civilidad. Hay un debate, hay un grado de irritación, de crispación, de antagonismo, de descalificación, más que analizar las ideas. Aquí se va directamente a descalificar. Hay sociedad civil, básicamente. Lo vamos a hablar en la vuelta de comerciales. Por favor, la sociedad civil, en la esencia de una sociedad civil, es la confianza entre las personas y las instituciones. Así que la tolerancia es el concepto básico de una sociedad civilizada, perdóneme. Y en esto no lo he visto. Entonces, ¿cómo no se va a afectar una acción con todo lo que se dice? Por favor, vea lo que se ha dicho. Se ha cuestionado hasta la capacidad ética mía para decidir si tengo un conflicto de interés entre la bolsa. ¿Quiénes son ellos? Abonarolas nuevos que se han aparecido. ¿Y existe ese conflicto de interés? ¿Le parece que lo hablemos después de la pausa? Encantado. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos conversando con el director de Enersis, Hernán Sommerville, y habíamos quedado en una pregunta, si es que usted opina que hay conflicto de interés, tal como ha dicho desde algunas AFP, que eventualmente usted tiene un conflicto de interés por ser director de Enersis y a su vez de la Bolsa de Comercio. ¿Ve usted ese conflicto de interés? No, en absoluto, en absoluto. En el fondo lo que se ha dicho es que yo prácticamente estaría descalificado porque esto se plantea. Porque una compañía, en un caso particular, contra la opinión de un sector importante que yo respeto la opinión ajena. Y la institucionalidad chilena debe resolver eso civilizadamente y con respeto y tolerancia. Dado eso, se cuestiona, yo he sido elegido por accionista de la Bolsa de Comercio y no tengo ningún conflicto de interés. Yo he manejado toda la vida conflicto de interés. Yo he estado en el sector público y después pasé al sector privado. Durante 20 años manejé la asociación de bancos y tuve un cuidado extremo en balancear legítimos intereses del gremio con intereses públicos. Jamás he tenido un cuestionamiento en 20 años respecto a eso. Nunca. Mientras estuve en el Banco Central de la Deuda Externa, tampoco. Entonces, después de toda una vida profesional, intachable, en que nadie me ha hecho cargo de nada, que me vengan ahora por una operación en que hay una legítima discrepancia, si es relacionada o no relacionada, que se venga a cuestionar la capacidad mía o de cualquiera. Claro, lo que pasa es que hay otros directores también en Enersis, como Eugenio Tironi, ha dicho, por ejemplo, Endesa España lo ha hecho súper mal, dice, súper mal. No explicó cuál era su propósito, dio argumentos que son discutibles. Mire, yo no voy a opinar de las declaraciones de ¿O cree que Endesa España lo ha hecho muy mal? Mire, yo insisto, mi rol, primero, yo tengo que tener prudencia en esto, créame. La prudencia es una gran virtud. Esta es una operación compleja y mi rol es ser prudente, es ser inteligente. Como decían las abuelitas, no pisar el palito. ¿Ok?
No me corresponde calificar, así como no me gusta que califiquen mis opiniones de una manera distinta, no sé si está en contexto o fuera de contexto, no me compete. Insisto, el rol de los controladores es el rol de los controladores. No hablo con los controladores, no los conozco a los controladores. Ellos tienen que ir al mercado, explicar la operación. Eso López hace 10 años que no lo veo. No sé en qué gestiones ande. No tengo ni por qué decir si lo han hecho mal o bien. El rol de ellos. Pero para usted entonces todo este barullo que ha habido es irracional o injustificado. Mire, yo creo como todas las cosas en Chile hay sobrereacciones. Lamentablemente, y esto es lo que está ocurriendo permanentemente en Chile, es que se está perdiendo un sentido de balance, un sentido de perspectiva, un sentido de tolerancia, un sentido de pararse y examinar las cosas antes de comenzar a disparar. Una crispación de nervios, un temor. Decía en la mañana yo, el producto chileno ha aumentado, ¿no es cierto?, de 5 a 10 a $17,000. Pero los niveles de intolerancia, de falta de confianza ciudadana, y por eso son los grados de infelicidad. Y quiero entrar a un tema totalmente distinto que hay en la sociedad chilena. Mejora el ingreso nacional. Y aquí, es que mejora el ingreso, insisto, mejora el ingreso en cuanto a promedio. Si nosotros vemos el promedio de la OCDE, diferencia entre el 10%, sí, mire, son 9 veces y en Chile 36 veces. Entonces hay un descontento. Bueno, por eso, invíteme en otra oportunidad, podemos hablar de eso. A lo que voy es lo siguiente. Es que usted dice que ese es el problema. Que la envidia y el chaqueteo chileno están presentes en todo, esa es la realidad. No, esta es una operación en que ha habido una exageración. Atribuir a inversionistas extranjeros que van a llevar esta plata y que con eso se van a arreglar los problemas de una empresa italiana. Es que uno no puede no pensar eso, Hernán, si es que no se le ha explicado la operación. Bueno, yo no he visto, a mí me ha tocado cubrir economía desde hace al menos 8 años. En cada aumento de capital que se presentan los planes para ese aumento de capital que acá no están. Eso es lo que tienen que hacer los controladores y entiendo que en eso ha estado el controlador. Como le digo, nuestro proceso dentro de lo que ha sido nuestro entendimiento de esta operación, lo que nos compete hacer, de acuerdo a la interpretación que tuvo el directorio respaldada, esto no es por capricho, porque haya sido cómodo para nosotros abstenernos. Yo no soy una persona que en mi vida me ha abstenido. Yo he enfrentado tremenda responsabilidad en el sector público y privado de este país, así que no soy una persona que me lavo las manos, como por ahí se dijo. Yo soy siempre, pero tengo que acudir a lo que se me dice que es la normativa. Y el controlador después tendrá que explicar cuáles son las bondades de su proyecto, cómo va a apalancar esto, etcétera. Eso no me corresponde a mí. Además, el aumento de capital no son $8,000 millones, son 4,000 que entran con activos que empiezan a devengar dividendos, intereses. Tema. Bueno, la valorización, porque son activos, especies, ya conforme, no es plata. Pero se ha dicho que hasta esos activos son unos cacharros, son los mismos activos que ya existen en la compañía. Entonces, en Endesa. Lógico. No en Energy. Bueno, conforme, están en las compañías. Entonces, aquí lo único que se agregan otros, pero como le digo, no quiero entrar a eso porque mi rol no es justificar la operación en este momento, de acuerdo a la interpretación que tengo en el directorio. Si mañana pasa a ser operación, créame que yo voy a dar mi opinión, porque me corresponde darla. Pero entiéndame, yo no puedo en este momento, solo, y no teniendo un directorio que haya tomado una decisión y se va a tomar de acá al jueves, dar una opinión, no me compete, no, es una irresponsabilidad. Hernán, hay una sensación acá, la vamos a conversar a vuelta comerciales, sí, pero que hay una gran diferencia, o aquí se está entablando una gran diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo. Vamos a una pausa y volvemos, ya volvemos. Seguimos conversando en CNN Chile con el director de Enersys, Hernán Sommerville, que una pregunta planteada, que hay una sensación en el mercado de que esta operación eventualmente, todavía no sabemos, pero es legal, pero eventualmente no legítima, precisamente porque se pasa a llevar a los accionistas minoritarios que tienen que acudir con plata a este aumento de capital y no con especie, como lo está haciendo la empresa controladora. Bueno, eso para la seguridad jurídica esto sería terrible. Si cada uno interpreta la ley en función de la legitimidad del deber ser, es una complicación, porque la ley es clara. Y como dice don Andrés Bello en el Código Civil, cuando el tenor de la ley es clara, hay que atenerse al tenor de la ley. Imagínense que en una sociedad uno dijera, esta ley no es legítima. Usted dice, no es legítima, yo digo, es legítima. Hay una absoluta inseguridad jurídica, por favor. La esencia del sistema legal es la seguridad jurídica. Y son los tribunales los que interpretan, y si las leyes
no cumplen con las expectativas sociales del Parlamento, tendrá que cambiarla. Pero no pueden los ciudadanos, cada uno, decir, mire, esto yo lo cumplo porque es legítimo, y no lo cumplo frente a una ley que es clara. Si la ley dice, esto no es una operación relacionada, como ha habido pronunciamiento de la Superintendencia de Valores en el caso de las fusiones, que es un aumento de capital, ¿por qué tienen que los directores estar asumiendo responsabilidades que la ley no se la señala? Hay muchos que también han cuestionado... Entonces la seguridad jurídica es fundamental. Ese es un gran activo país y no podemos perderlo. Y por eso yo pido que frente a estos temas exista algún tipo de moderación. Moderación. No afectemos a una empresa como Energy. Que nada ha cambiado en Energy. Los fundamentales de Energy siguen absolutamente igual. Es que ahora cambiarían, por eso le pregunto, porque todo esto finalmente es un tema de precio. ¿No es cierto? La operación eventualmente se hace y todo un tema de precio. Y a lo que está acudiendo Endesa España es con más de 4.000 millones de dólares, que son en especies, como hablábamos, que para muchos están sobrevaloradas porque son especies ilíquidas. ¿Para usted está sobrevalorado eso? Yo no me voy a pronunciar, primero porque no me corresponde. Y tengo que tener un mínimo de prudencia. Si en opinión nuestra no me debo pronunciar, yo creo que usted comprendería que yo no me voy a pronunciar sobre un tema así. Yo tengo que ser muy prudente en esto. Yo tengo una responsabilidad como director y como ciudadano de este país de ser prudente. Y manejar esto y manejar... Ok, estos 8.000 millones de dólares de aumento capital, capital, esa es una decisión de los accionistas. Y como le insisto, aquí hay un accionista que tiene el 60%, pero hay otros que no son chicos, que tienen capacidad de análisis, que tienen capacidad de diálogo, y que de hecho yo entiendo que se ha estado conversando todos estos días. ¿Cuál es su rol entonces como director de Energy? El rol es el que hemos cumplido. Decir, ok, hemos facilitado, hemos cumplido. Cuando esto se analizó en el directorio, se agarró las instrucciones de la ley de la superintendencia y se le preguntó al perito, ¿es usted independiente, jura, etcétera? Y se cumplió exactamente con la normativa. Y lo que se nos dijo es que no nos competía a nosotros pronunciarnos. Si ahora, en un cambio de esto, nos compete, nos vamos a pronunciar, entiéndame. Pero esa decisión a mí no la voy a tomar acá, en este estudio, créame. Lo tengo que hacer en un directorio convocado formalmente, esa es mi responsabilidad. Yo soy un hombre de leyes y tengo que cumplir con las leyes y con el sentido común. ¿Cree usted que el rol como accionista minoritario, en general, que tienen obviamente las AFP, los distintos fondos en las empresas, está perfecto? ¿Está bien cómo se está manejando la AFP? Siempre se puede modificar. Si usted me pregunta lo que ocurría hace 20 años atrás, ha modificado mucho. Pero este es un tema a nivel internacional. En todas partes hoy día hay cuestionamientos hacia los gobiernos corporativos y es un proceso de permanente. Ahora hay unas nuevas normativas que han sido circuladas. Es decir, créame, la esencia de una sociedad anónima es la confianza que le da tanto a los accionistas como a los inversionistas, a los financistas. Y lo interesante de este caso es que los financistas internacionales, que en este momento están todos en pánico por las circunstancias que usted conoce perfectamente bien, a esta compañía la siguen considerando. Yo soy el miembro del comité de auditoría. Todos los gobiernos, todos los controles internos de esta compañía han sido permanentemente validados por los auditores externos. Acaba de haber un análisis de eso. Entonces, a eso hay que atenernos. La operación tiene que ser explicada, conversada, negociada por los controladores. Es el rol, hablar con la AFP y dar todas las explicaciones y llegar a los precios que ellos decían llegar. Eso no es el rol. Pero yo entiendo está diciendo el rol del director finalmente un rol bastante pasivo. Entonces. No, en este caso, eso es lo que dice la ley. Y esas son las opiniones que tenemos y están en las actas absolutamente transcritas. Como le digo, esto no es un capricho del directorio de la compañía. Aquí se ha hecho un absoluto due diligence legal y estamos muy tranquilos que hemos actuado de la mejor buena fe, con 5 opiniones de abogados. Muy bien, Hernán, muchas gracias por haber conversado esta noche con nosotros acá en CNN Chile. Gracias por invitarme. Con esta entrevista, entonces, terminamos esta conversación aquí. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.